La pregunta de este día, la pregunta de reflexión es si nosotros como cristianos tenemos la licencia de pecar. Obviamente es una de las preguntas que todavía teólogos, líderes y gente, miembros de las iglesias se hacen las preguntas, si es posible pecar. Y eso ha sido siempre el dilema, la controversia, por un lado, o diría yo, el problema número uno son las religiones. Las religiones quieren estructurar al ser humano para no pecar. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que Dios les dio ciertas instrucciones, pero no era para castigarlos, sino que para protegerlos del pecado. Y en otras religiones como la religión musulmana, el judaísmo, aún el budismo, tienen ciertas, no diría doctrinas, pero reglamentos para mantenerlos en línea, para mantenerlos en el camino correcto. Sin embargo, como ser humano, uno es imperfecto debido al pecado que hemos cometido. Y es imposible mantenerse como buena persona, como dirían algunos. Recuerden que en el Antiguo Testamento los judíos tenían que mantener 613 mandatos. Y era imposible. Debido a eso tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? Con un animal puro. Y eso representaba el perdón de sus pecados. Y en otras religiones todavía en el siglo XXI mantienen esa estructura mental que si uno hace cosas buenas, eso eliminaría las cosas malas. Ese es el problema número uno. Por el otro lado, la distorsión del cristianismo, de la teología. Hay unos pensadores que dicen, mientras ya eres cristiano, puedes pecar y Dios te va a salvar porque Dios es misericordioso. Salvo siempre salvo. Toman fuera esa frase, fuera de contexto de lo que dijo Calvino. Pero hay que ser sinceros. En el pensamiento de cada uno siendo salvo, siendo cristiano, tiene ese pensamiento de que tal vez ese pecado, ya sea pequeño o grande, según nosotros, Dios nos puede perdonar. Y es cierto, hermano, Dios perdona todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Y Él ama tanto a toda la gente, tanto la gente honesta como la gente corrupta. Y estamos en el período de gracia. Estamos en el período de su misericordia. Sin embargo, y esto es la pregunta que les quiero hacer en esta ocasión. No es tanto si Dios nos ama, porque Dios nos ama no importa la forma en que tú eres, no importa los tantos pecados que tú cometes. La pregunta es, ¿qué tanto tú amas a Dios? ¿Qué tanto tú amas a Jesús? Eso es lo que nos hace diferentes. Si usted, por ejemplo, es casado y ama a su pareja, o usted tiene un novio o una novia y amas a tu pareja, tú harías lo posible para no insultarlo, para no faltarle al respeto, y eso es basado en el amor que uno tiene. Si usted y yo amamos a Dios, vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, a no hacer estas cosas. Sí, tenemos licencia para pecar porque en la naturaleza pecaminosa esa es nuestra tendencia. Sin embargo, lo que nos ayuda a mantenernos fieles es el amor que uno tiene hacia Dios. Porque ya Dios nos amó primero, pero queremos mostrar nuestra fidelidad en términos de el amor que en realidad tenemos a Dios. Ahora bien, alguien dirá, sí, Israel, pero yo sigo cometiendo pecado y yo sé que Dios me perdona. Esa es la frase, yo sé que Dios me perdona. Dios sabe mis tentaciones, Dios sabe mis problemas, Dios sabe mis aflicciones. Claro, Él lo conoce absolutamente todo. Ahora bien, si el pensamiento de uno es, bueno, voy a hacer este pecadito, Dios sabe que mi corazón es sincero, Dios te va a perdonar. Sin embargo,
A medida de que tú hagas este pecado frecuentemente, y estoy hablando de miles de cosas, el chisme, la mentira, la pornografía, el insultar, el hacer cosas incorrectas en el trabajo, en la familia, etcétera. A medida de que tú lo haces frecuentemente, ya tu amor a Dios va a empezar a disminuir, se va a empezar a desvanecer. ¿Por qué? Porque ya tu conciencia, debido al pensamiento que dices que Dios me va a perdonar, va perdiendo fuerza. Es como si usted tiene una herida en el brazo y se vuelve como una costra. Usted ya no siente. Entonces lo mismo, la conciencia se vuelve como una costra que ya usted ya no puede detectar lo que es bueno y lo que es malo. Finalmente, uno ya peca sin un sentimiento de culpa, sin un sentimiento de conciencia de lo que yo estoy haciendo es malo. Mire lo que pasa en el mundo. Romanos bien lo dijo, que Dios los dejó a sus malos pensamientos. Y ahora en las sociedades decimos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya la conciencia de muchos se ha apagado, ya no sienten esa luz amarilla que nos alerta, diciendo: Israel, ten cuidado, esto está mal. Pero si yo lo sigo haciendo, esa lucecita, esa vocecita que viene del Espíritu Santo, ya no nos va a molestar. Y vamos a continuar diciendo: bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me perdona. Claro, Dios te va a seguir perdonando. Sin embargo, este es el punto. Mientras más tengamos una conciencia dormida, más vamos a hacer cosas sin culpa. Vamos a hacer cosas sin pensar que ya dejamos nuestro primer amor. Y eso es lo triste. Nosotros, no Dios. Nosotros vamos a ser los que nos estamos alejando de Dios. Dios siempre tiene sus brazos abiertos. Nosotros somos, debido al pecado, alejándonos de la gracia de Dios. Y va a llegar el momento en el cual ya no nos va a importar. Vamos a estar de acuerdo con lo que el mundo dice. Vamos a mantener una vida como la del mundo, sin tener ese peso, esa molestia que nos da la conciencia, que nos dice el Espíritu Santo. Y mire, una cosa triste, cuando uno hace esto, la Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece, porque Él es delicado, Él es un caballero, Él no te demanda. Y obviamente Dios no te va a mandar un castigo, porque eso no es la forma de Dios. La forma de atraer a la persona hacia Él no es a través del castigo, sino que a través de su amor. Entonces, ¿tenemos licencia para pecar? Claro que sí, como seres humanos. Sin embargo, la pregunta más importante es: ¿qué tanto tú amas a Dios? ¿Amas tanto tu pecado que dejas a un lado a Dios cuando te conviene? Si lo haces, ten cuidado, porque te vas alejando poco a poco de Dios. Y al final ya no te va a importar. Al final, aún con restricciones, diciendo: bueno, voy a ir a la iglesia ahora que es Semana Santa, voy a orar. Esas son cosas que no funcionan. Tiene que salir del corazón. Tiene que tener un arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente. Es decir, bueno, qué ridículo, yo estaba haciendo esto, ahora ya no me apetece, ya no me complace. Y eso es lo importante, mi querido hermana. Recuerden que cuando nosotros nacemos en Cristo, nueva criatura somos. Sin embargo, Pablo dice que hay que transformar nuestra mente para así conocer la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Así que adelante, hermanos, sigamos la batalla, pero pensando
en que nosotros tenemos que amar más y más a Dios.